Bien, continuamos esta noche con nuestras conexiones de Selijot y también con nuestro estudio acerca del pacto sagrado. Y hoy estamos en la parte número 9 de este importantísimo tema que nos va a ayudar a consolidar lo que es la Sefirá de Yesod y poder nosotros crear la conexión que necesitamos establecer en nuestro mundo para que de esta forma podamos elevarnos hacia los grados espirituales donde se encuentra la grandeza del Creador, y de esta manera podamos conectar nuestra realidad inferior con la realidad superior, para que éstas sean una y para que nosotros podamos entonces encontrar los tiempos de los cuales hablaron los profetas de la antigüedad y también los grandes sabios, y que es la esperanza de todo Israel de que esto pueda ocurrir en nuestros días y en nuestra generación. En el estudio pasado tratamos de explicar las connotaciones dentro de la Kedushá acerca de los tefilín, lo que significaba el realmente cumplir con la mitzvah de usar los tefilín, y más que todo hablamos sobre el asunto, la relación que tienen los tefilín en el mundo espiritual y de qué manera nosotros entonces estamos cumpliendo con la mitzvah, aunque hay algunos que están dentro de esta sabiduría que todavía no entienden ese asunto, o que no usan los tefilín de la manera adecuada, o si no los usan, pues entonces para darse cuenta realmente por qué se creó algo en el mundo físico para recordarnos algo del mundo espiritual. Hoy vamos a pasar al punto número 18 de este tema del pacto sagrado, donde vamos a dar una declaración muy fuerte que hacen los rabanín de nuestra generación, que hacen los justos de esta generación, que hacen los sabios de esta generación con respecto a las cosas que están sucediendo en nuestro mundo y que son las que están provocando de que el sistema de impureza tenga más alcance en los corazones de los individuos y en el corazón de los hijos de Israel. Y estas citas no pretendemos, con lo que vamos a leer dentro de este pacto sagrado, el hecho no es nuestro propósito el hacer que alguien se moleste por lo que vamos a decir esta noche, sino que el propósito es de que todos podamos realmente llegar a cumplir con la meta del Creador, con la meta de la creación, con el propósito que el Creador tenía al crear este mundo en el cual nosotros vivimos, en el cual nos movemos, en el cual existimos. Así que no tenemos esa idea, sino que la idea es de que podamos entonces llegar a ese punto de unión, a ese deseo común que debemos tener todos, para que de alguna manera, con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, con nuestra dedicación y con nuestro sacrificio, y con todo el deseo, con todo el anhelo profundo en nuestro corazón, podamos realmente traer el sistema unificado y la garantía mutua a través del amor al prójimo en este mundo, para que todos podamos experimentar esos tiempos de dicha, esos tiempos de bendición, esos tiempos de bienaventuranza, como dijimos que hablaron los profetas en la antigüedad, y que es la esperanza de todos nosotros y el deseo de todos nosotros de que todos juntos podamos estar en ese reino unificado que es llamado por muchos el Malhut HaShamayim, o el reino de los cielos. El punto 18 sobre este tema del pacto sagrado nos dice lo siguiente: los rabís y jueces que son deshonestos y pervierten el espíritu de la ley, causan la impurificación que se produce a través de las emisiones nocturnas. Repito, los rabís, así está la traducción, como rabís, como en plural, nosotros decimos rabanín, o los rabinos. Los rabinos y jueces que son deshonestos y pervierten el espíritu de la ley,
causan la impurificación que se produce a través de las emisiones nocturnas. La perversión de los tronos de juicio, como lo muestra Teilín 122.5, hace que caiga el amor que está en el carruaje, entre paréntesis el trono, agitando el pulso de las pasiones impuras. El remedio para esto es atar el carruaje, una referencia al dictamen que instituyeron los sabios, que antes de dormir digamos: en el nombre del Señor Dios de Israel, a mi derecha Micael, a mi izquierda Gabriel, ante mí Uriel, detrás mío Rafael, y sobre mi cabeza Shequinael. Los poderes espirituales de la mente y el alma son el mayor escudo contra la tentación sexual. Cada una de las tres facetas de los poderes intelectuales, sabiduría, comprensión y conocimiento, constituye una barrera separada contra este impulso. Sabemos que el poder del deseo deriva del espíritu de necedad, cuyo método de ataque consiste en tomar el mando del individuo, desbordando su mente con pensamientos y fantasías lujuriosas hasta hacerle caer. Según esta cita, voy a repetirla nuevamente, el punto 18, que es en el que nos vamos a compenetrar esta noche. Los rabís y jueces que son deshonestos y pervierten el espíritu de la ley causan la impurificación que se produce a través de las emisiones nocturnas. La perversión de los tronos de juicio, según lo relata Salmo 122.5, hace que caiga el amor que está en el carruaje, es decir, el trono, agitando el pulso de las pasiones impuras. El remedio para esto es atar el carruaje, una referencia al dictamen que instituyeron los sabios, que antes de dormir digamos: en el nombre del Señor Dios de Israel, a mi derecha Micael, a mi izquierda Gabriel, ante mí Uriel, detrás mío Rafael, y sobre mi cabeza Shequinael. Según esta cita, nos dice que el amor, que incluye la bondad y la misericordia del Creador, tiene su asiento en el trono de Elohim, que dentro de la sabiduría de la Kabbalah recibe el nombre de Merkabah. Es bueno aclarar que cuando hablamos del carruaje celestial que menciona esta cita, o trono del juicio, nos estamos refiriendo a uno de los sistemas que nos ofrece la Kabbalah para percibir al Creador y al mismo tiempo para mantener una conexión apropiada con el mundo espiritual, para que podamos nosotros entonces conectarnos a los mundos espirituales a través de los ascensos continuos a los grados espirituales que anteriormente hemos hablado. Como todos sabemos, la Kabbalah es un método a través del cual una persona, es decir, cualquier persona, puede obtener cualquier nivel de la realidad. Entonces, este método nos ofrece dos sistemas para que entendamos esta cita. Cuando esta cita nos habla que los rabís y jueces que son deshonestos y pervierten el espíritu de la ley causan la impurificación que se produce a través de las emisiones nocturnas, y esa perversión de los tronos de juicio hace que caiga el amor que está en el carruaje, agitando el pulso de las pasiones impuras. Entonces, este método de la Kabbalah nos ofrece a nosotros dos sistemas, y estos dos sistemas son dos sistemas espirituales, llámenle también dos sistemas cósmicos, o dos sistemas sobrenaturales, o dos sistemas místicos, que nosotros llamamos Maaseh Merkabah y Maaseh Bereshit. ¿Qué quiere decir Maaseh Merkabah y Maaseh Bereshit? Maaseh Merkabah es el acto de la carroza, es el acto de la providencia divina, y el Maaseh Bereshit es el acto de la creación. Así que aquí encontramos una palabra que encontramos en esta cita que se traduce por carruaje o por carroza, y que en hebreo
dice Merkabah, o se nombra con ese nombre, Merkabah. Y Merkabah viene de una raíz de Rekab, que significa dirigir. O sea que el Maaser Merkabah es la dirección espiritual de la Ein Sof sobre este mundo. Y el Maaser Bereshit es el acto de la creación. Es el acto por medio del cual la creación debe de dirigir su mirada o dirigir sus deseos a los mundos espirituales. Ambas están relacionadas. El Maaser Merkabah, vamos a explicar el carruaje en otras palabras para que ustedes me entiendan. El acto de la carroza, el acto del carruaje, es un sistema que nos abre la puerta a nosotros a la experiencia sobrenatural con la divina carroza descrita por el profeta Yehezkel. Si nosotros hemos estudiado el Tanakh, nos vamos a dar cuenta de que el profeta Yehezkel nos habla a nosotros sobre esta carroza. Vamos a leer Ezequiel ahí para que podamos nosotros tener una idea, o ustedes, los amigos que nos están siguiendo con este tema, puedan entonces tener una idea de lo que nos habla el Tanakh con respecto a esto de la carroza. Dice el profeta Ezequiel en el capítulo 1, o Yehezkel: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Elohim. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Adonai al sacerdote Yehezkel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Adonai. Miré y vi que venía del norte un viento huracanado y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor. En medio del fuego algo semejante al bronce refulgente. Y en medio de todo vi la figura de 4 seres vivientes. Esta era su apariencia. Había en ellos un parecido a seres humanos. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas y la planta de sus pies como pezuñas de becerro, que centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos humanas. Sus caras y sus alas estaban por los 4 lados. Con las alas juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. El aspecto de sus caras era como una cara de hombre y una cara de león al lado derecho de los 4, y como una cara de buey a la izquierda de los 4. Además, los 4 tenían una cara de águila. Así eran sus caras. Cada uno tenía 2 alas extendidas por encima, las cuales se tocaban entre sí, y con las otras 2 cubrían sus cuerpos. Cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu los llevaba. Ellos iban y no se volvían al andar. En cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos. Parecían antorchas encendidas que se movían entre los seres vivientes. El fuego resplandecía y de él salían relámpagos. Los seres vivientes corrían y regresaban a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre el suelo junto a los seres vivientes a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su estructura era semejante al color del crisólito. Las 4 tenían un mismo aspecto. Su apariencia y su estructura eran como una rueda metida en otra. Cuando andaban se movían hacia sus 4 costados, no se volvían al andar. Sus llantas eran altas, espantosas y llenas de ojos alrededor en las 4. Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se elevaban de la tierra, las ruedas se elevaban. Hacia donde el Espíritu las llevaba, ellas iban. Hacia donde las llevaba el Espíritu, las ruedas también se elevaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas. Y cuando ellos se detenían ellas. Cuando ellos andaban, andaban ellas.
y cuando ellos se detenían ellas. Asimismo, cuando se elevaban de la tierra, las ruedas se elevaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Sobre las cabezas de los seres vivientes había como una bóveda a manera de cristal maravilloso, extendido por encima de sus cabezas. Y debajo de la bóveda las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra. Cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Oí el sonido de sus alas cuando andaban. Era como el sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como el ruido de una muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se detenían, bajaban sus alas. Y cuando se detenían y bajaban sus alas, se oyó una voz de encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas. Sobre la bóveda que estaba sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza como el de un hombre sentado en él. Y vi una apariencia como de bronce refulgente, como una apariencia de un fuego dentro de ella en derredor, desde la parte de sus caderas hacia arriba y desde sus caderas hacia abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía un resplandor alrededor, como el aspecto del arco que está en las nubes en el día de la lluvia. Así era el aspecto del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Yuhei Bajei. Cuando la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Esta misma visión que tuvo el profeta Yehezkel sobre el carruaje, también el profeta Yeshayahu la tuvo, pero en relación con la visión del templo que el profeta Isaías lo vio en el capítulo 6. Y vamos a leer también esa cita para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Dice el capítulo 6 del profeta Isaías: el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Yuhei Bajei Sebaot, toda la tierra está llena de su gloria. Los quicios de las puertas se estremecieron como la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Yuhei Bajei Sebaot. Y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas. Tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y dile a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, pero no comprendáis. Embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Yuhei Bajei haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio del país. Y si queda aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados, aunque del tronco, así será el tronco de la simiente santa. Bien, con estas citas solamente es para recordarles en qué parte del Tanakh se encuentra esto acerca del carruaje, y también esto acerca de la visión del templo y de la visión de la Merkabah. Entonces, estos 2 sistemas llamados Maaseh Merkabah, que es el acto de la carroza o el acto de la divina presencia para con el mundo, y el acto de la creación, que es el Maaseh Bereshit, son 2 sistemas que nos ayudan a nosotros, empezando por el Maaseh Merkabah, que es el que nos está hablando esta cita,
que es que de él cae el amor que el Creador tiene para nosotros. Este Merkabah es un sistema que nos abre la puerta a la experiencia sobrenatural con la divina carroza descrita por el profeta Yehezkel, que es lo que les leímos ahorita. Y la carroza celestial tiene como base la tefilá, o sea, la oración y el trabajo espiritual. Y ese trabajo espiritual, junto con la oración, está centrado en el Etz Haim, o sea, en el árbol de la vida, o en el árbol que nosotros conocemos como el árbol de las Sefirot, el árbol de las esferas cósmicas, el árbol de los atributos de la Ein Sof. Y en el caso del Maaseh Bereshit, o sea, del acto de la creación, este sistema de Maaseh Bereshit se encarga del entendimiento, de la percepción y de la conexión superior a través de las 22 letras hebreas en correspondencia a las 7 sefirot que guardan una relación intrínseca con las fuerzas originales o con las fuerzas originarias de la creación, que son 3 fuerzas originarias de la creación, que ustedes conocen como los elementos. Son los 3 elementos principales con los que los místicos o los sabios de la Kabbalah hablan que este mundo fue originado. Y esta Maaseh Bereshit, que es la percepción y la conexión superior a través de las 22 letras con las 7 sefirot, también guardan una relación intrínseca con el Mazal Tov, que es el Mazal Tov. El Mazal es la suerte, o sea, con la suerte, con la buena suerte que gobierna toda la humanidad mediante la conexión cósmica con 12 fuerzas existentes que nosotros llamamos, o que el mundo llama, signos zodiacales. Y también tienen una conexión, igual una relación intrínseca con las fuerzas planetarias que tienen relación con las Sefirot, o sea, los 7 planetas que rigen dentro de las 12 fuerzas cósmicas que se le llama el Mazal del ser humano, o lo que se le llama los signos del zodiaco. Entonces, esta estructura espiritual que peligra debido a los jueces y a los rabinos deshonestos que pervierten el espíritu de la ley, debe ocupar nuestra mente, porque esta estructura espiritual, si ella tiembla, por decirlo de esa manera, si se ve en peligro, si se agita este trono, los tronos de juicio, este carruaje y este templo celestial, entonces resultará eso en una desgracia, por decirlo así, en algo que va a perjudicar entonces la apropiada y la correcta conexión que debe existir entre lo divino y lo humano, entre el Ein Sof y el hombre. Y cuando esta estructura espiritual es pervertida por los rabinos y los jueces deshonestos que pervierten el espíritu de la ley y que traen la impurificación y que provocan de que haya un derrame innecesario de la fuerza espiritual del individuo, de esa chispa divina que está dentro de él, que hemos estudiado, que le llamamos semen en términos físicos. Entonces ellos están provocando entonces aquí en el mundo físico algo que nosotros no quisiésemos experimentar, pero que se ha estado experimentando porque los rabinos y los jueces no han sido honestos y no han aplicado el espíritu de la ley de la manera correcta, sino que han pervertido las palabras de la ley, han pervertido todo lo que tiene que ver con esta estructura espiritual que estamos tratando de explicar esta noche. Entonces, la estructura espiritual llamada Etz Haim, que es el árbol de la vida, es una manifestación corporal del Creador por medio de 10 fuerzas que nosotros conocemos como las 10 sefirot. Estas 10 fuerzas cósmicas nos conectan a nosotros al nivel de la conciencia superior.
y al mismo tiempo nos conectan a nosotros con el universo en sus distintas dimensiones y en sus distintos planos. Esta relación de las 22 letras y las 10 sefirot, o las 10 fuerzas cósmicas, o los 10 atributos del Creador, o como también otras escuelas místicas las hacen llamar los 10 arcanos. Ellos hablan de los 22 arcanos superiores y de los 10 arcanos inferiores. No estamos tratando de dar una lección con respecto a estas cosas, o una explicación a profundidad con respecto a estos puntos, sino que esta relación que existe entre las 22 letras y las 10 fuerzas cósmicas nos ofrecen un sendero espiritual de 32 senderos de sabiduría. Cuando la cita anterior entonces nos dice que los rabinos o los rabanín y los jueces hacen que los tronos de juicio se perviertan y el amor caiga del carruaje, nos está hablando, o es una clara referencia esta cita, al trabajo espiritual del hombre en su ascenso gradual por los mundos. O sea, los rabinos y los jueces no han permitido que la humanidad y los mismos integrantes y miembros del pueblo de Israel conozcan esta estructura espiritual, y han provocado que el amor caiga del carruaje. Y recuerden que el amor está relacionado con la bondad y con la misericordia del Creador, que es por lo cual se sostiene este mundo y por lo cual nosotros existimos y por lo cual nosotros vivimos. Y cuando ellos provocan esta caída del amor, es porque nosotros tenemos que elevarnos de este mundo al mundo espiritual. Tenemos que elevar Malhut, y Malhut no puede ser elevada al estado de Binah mientras nosotros no hacemos la correcta conexión entre Zeirampin y Malhut, para que podamos subir a los mundos espirituales, para que podamos ascender del mundo de Asia al mundo de Yepsiram, al mundo de Bería, y ustedes me entienden esos términos, lo que le llamamos Vía, para luego entonces llegar al mundo de Atzilut, donde es todo perfecto y donde no hay ningún tipo de impurezas, y donde podemos entonces comprender aún mejor estas cosas que hasta el momento quizás no comprendamos a totalidad. Y por eso estamos estudiando, y por eso estamos tratando de corregirnos, con el propósito de entrar en la mente, para hacerlo de una manera que ustedes me entiendan, para entrar en la mente del Creador, para entrar en el pensamiento del Creador, porque al entrar en el pensamiento del Creador podemos entonces cumplir con el proyecto del Creador, y al cumplir con el proyecto del Creador podemos satisfacer al Creador y a las creaciones para cumplir con la meta de la creación, que es que las creaciones se deleiten, y es que todos nos deleitemos, y de que todos podamos realmente satisfacer al Creador y podamos estar en ese tiempo de unidad, en ese tiempo del cual todos nosotros hemos cifrado nuestras mentes y nuestros corazones, en ese momento de la restauración, o de lo que le llamamos los nuevos cielos y la nueva tierra, que hemos hablado en las partes anteriores. Por lo tanto, entonces, cuando estamos hablando de la Merkabah, del carruaje, del Masé Merkabah, estamos hablando nosotros precisamente del trabajo espiritual de la humanidad o del hombre en su ascenso gradual a los mundos. En otras palabras, el carruaje o carroza celestial se encuentra dentro de nosotros, en el interior del corazón, y es la única que puede llevarnos hacia los mundos superiores. Es a través de la carroza celestial que podemos transformar y corregir nuestra voluntad y los deseos personales que tenemos. Entonces, este sistema es importante, este sistema es fundamental, porque es necesario que a través de la Merkabah, es con la ayuda de la Merkabah, del Masé Merkabah, del acto de la carroza, entiéndase esto como el acto de Leyen Sop, o el acto de Leyen Sop, de cómo Él dirige este mundo, de cómo Él quiere dirigirnos hacia Él,
para que vayamos directo a Él y así nos convirtamos en Yesharel, directos a Él, de manera que recuperemos el ser Elohim, la imagen y la semejanza de Él, de manera que lleguemos a tener equivalencia de forma con Él. Ahora, este sistema es fundamental, porque en este sistema es fundamental que trabajemos en dos áreas dentro de nosotros, lo que le llamamos nosotros el Ratzon Lekabel y el Ratzon Lehashpia. ¿Qué es el Ratzon Lekabel y qué es el Ratzon Lehashpia? Bien, el Ratzon Lekabel es la voluntad y el deseo de recibir, y el Ratzon Lehashpia es la voluntad y el deseo de dar y de beneficiar, o el deseo de otorgar y de beneficiar. Entonces, el Ratzon Lekabel hace que la carroza celestial, escuchen esto que es importante, hacen que el amor, la bondad, para que me entienda, la misericordia, la gracia de la Ein Sof descienda a los mundos inferiores. ¿Y cuáles son los mundos inferiores? Los mundos inferiores son los mundos que están por debajo de Absolut, del mundo de Absolut. Porque en el mundo de Absolut conocemos el Asmutot del Creador, el Asmot, ustedes saben que eso es la esencia del Creador, conocemos la esencia de Él. Pero cuando estamos en los mundos inferiores, no porque los mundos sean inferiores, sino porque es la manera como nosotros nos relacionamos o como nosotros percibimos los mundos superiores. Por eso es que son inferiores, pero no es que así lo sean, porque son senderos de iluminación. Y por lo tanto, entonces, cuando entramos a trabajar con el deseo de recibir, que es el Ratzon Lekabel, entonces Él hace que descienda el amor, o sea, la carroza descienda a los mundos inferiores. Eso que el profeta Yehezkel vio, eso que el profeta Yeshayahu vio, hace que descienda a los mundos inferiores, mientras que el segundo, o sea, el Ratzon Hashpia, la voluntad o el deseo de dar y de beneficiar, o el deseo de compartir o de otorgar, entonces lo que hace es que se eleve hacia los mundos superiores. Que ahora la carroza que descendió a los mundos inferiores y nos ayuda, desciende para elevarnos a los mundos superiores. Esto es casi parecido a lo que el Tanakh nos muestra cuando el profeta Eliyahu dice que fue llevado en un carro de fuego. Esa es la Merkabah, el Maaseh Merkabah. El carruaje celestial condujo al profeta Eliyahu a los mundos superiores, pero él hizo descender el carro. O sea, el profeta Eliyahu tuvo el deseo, tuvo el anhelo. El profeta Eliyahu corrigió el Ratzon Lekabel, el deseo de recibir. Él quería tener el deseo de recibir, pero él quería realmente transformar el deseo de recibir para otorgar. En otras palabras, él unió el deseo de recibir con el deseo de otorgar para que el deseo de recepción se transformara y llegara a ser un deseo de recibir con el propósito de otorgar. Él quería estar en la mente del Creador, él quería entrar al proyecto del Creador, al pensamiento del Creador, que es el por el cual estamos trabajando para que se establezca la garantía mutua en el mundo. Y cuando el profeta Eliyahu entonces logró conectar su corazón, o sea, en el interior de él encontró la carroza celestial, él hizo descender aquella carroza que en el lenguaje de la raíz y las ramas lo presenta de una manera corporal. Y entonces fue trasladado, lo mismo que sucedió con Hanoch. Hanoch también ocurrió eso, lo mismo con él, o Enoch, como le conocemos. Dice que fue traspuesto y no vio la muerte porque Dios se lo llevó, dice allá en Bereshit. Y está hablando de la una y la misma cosa, y si habláramos de todas las historias del Tanakh nos daríamos cuenta que todas son una y la misma cosa. Y eso se llama el lenguaje de la raíz y las ramas, la manera en que los profetas o los antiguos sabios o los antiguos cabalistas trataron de comunicarnos a nosotros verdades, experiencias que ellos tuvieron, cosas que ellos pudieron contemplar cuando su corazón ya había abierto las puertas hacia los mundos superiores. Entonces, el Ratzon, o sea, el deseo que nosotros tenemos, produce todos los movimientos que llevamos a cabo.
tanto personal como colectivo, tanto espiritual como material. Y cuando transformamos nosotros entonces el deseo de recibir, o sea, el razón de Kabel, en reacciones Hashpia, en deseo de dar y de otorgar, entonces elevamos nuestro mundo corporal al mundo espiritual, nuestro Olam Hasé al Olam Haba. Elevamos la humanidad hacia la divinidad, elevamos el hombre hacia el Ein Sof, y allí entonces todo se unifica, todo se unifica. En otras palabras, todo es perfección. Llegamos a ser uno con el Creador. Entonces, cuando se logra esto de la unificación, se logra dentro de nosotros y como experiencia personal y colectiva, si así se diese el caso, logramos experimentar lo que dice el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Yuhei Bahei nuestro Elohim, Yuhei Bahei es uno. Porque llega esta realidad inferior a ser una con la realidad superior, tal como está representado en la letra Aleph, ¿verdad? La Yud superior con la Yud inferior y con la Bat que está en medio, y entonces esto es una conexión, una unión, un sibut, un acoplamiento que surge entre lo corporal y lo espiritual. Entonces, cuando hablamos de esta parte de los rabinos, porque es que los rabinos y los jueces pervierten esto. Y dice aquí los rabinos y jueces deshonestos pervierten el espíritu de la ley. No dice que todos los rabinos y que todos los jueces, sino los deshonestos que pervierten el espíritu de la ley, causan la impurificación que se produce a través de las emisiones nocturnas. Porque debemos entender algo, cuando los rabinos y los jueces se interponen entre el trabajo, la acción del carruaje, la acción de la divinidad para con la humanidad, no permitiendo que el hombre abra su corazón dentro de su interior para que abra las puertas que lo conduzcan a los mundos superiores. Cuando estos rabinos y jueces no permiten que el individuo se transforme y se corrija, en otras palabras, que transforme y corrija su voluntad, sus deseos personales, llevándolos al altruismo, entonces ellos están colocándose entre Dios y el hombre, por decirlo de una manera también más específica que me entienda. Y esa obstrucción que ellos hacen, entonces es lo que permite que la humanidad siga conectada al sistema de la impurificación, porque ustedes deben de saber algo, que si estas cosas que estamos estudiando están conectadas, nos hablan del mundo espiritual, del estado de Kedushá, de santidad, del sistema puro, eso quiere decir que entonces hay un duplicado en el sistema impuro. Y no quiero yo tampoco pervertir las palabras de los sabios, pero sí quiero leer algo interesante que fue escrito, y escuche usted lo que nos dice aquí. ¿Cómo es posible que a partir de su santidad surja la carroza de la contaminación y las cáscaras, ya que son opuestas a su santidad? ¿Y cómo puede ser que Él las respalde? Debemos primero comprender la esencia de la contaminación y las cáscaras, reconocer que es el gran deseo de recibir, el cual dijimos es la esencia de las almas, con el fin de enmendar la separación que descansa sobre la vasija de las almas. Él creó todos los mundos y los separó en dos sistemas. Así como dice el verso, uno frente al otro Dios los hizo, los cuales son los cuatro mundos santos de Abía, y opuestos a estos los cuatro mundos impuros de Abía. O sea que hay cuatro mundos santos,
o sea, 4 mundos de Kedushá: Absolut, Beria, Yetzirah y Asía, o sea, había, y opuestos a estos mundos santos hay otros 4 mundos impuros, que son Absolut, Beria, Yetzirah y Asía del sistema impuro. Y como hay entonces un opuesto, uno frente al otro, eso significa entonces, como lo dice este sabio de la Kabbalah, que hay una carroza de la contaminación y las cáscaras. O sea que hay un falso acto, que hemos venido hablando desde el principio de esta clase. Hay un falso acto, o un acto falso de dirección de este mundo, que se le llama la carroza de la contaminación, que no es la misma carroza celestial o de Kedushá que el profeta Yehezkel y el profeta Yeshayahu vieron, y que está también con referencia al Santo Templo. Sino que ahora quiere decir entonces que hay una falsificación del sistema puro dentro del sistema impuro. Por lo tanto, hay un acto de la creación falso y hay un acto de la creación verdadero, para que ustedes me entiendan. Y sigue diciendo también este sabio: él grabó el deseo de entregar en los mundos santos de Abía y sacó de ellos el deseo de recibir para sí mismo, y lo impuso en el sistema de los mundos impuros de Abía, que han llegado a ser separados del Creador y de todos los mundos santos de Abía. Por esa razón, las Kelipot, o sea, las cáscaras, son llamadas muerte, como el versículo dice: los sacrificios de la muerte, Salmo 106, 28, y la maldad es atraída a ellas, así como nuestro sabio dice: la maldad es llamada muerte cuando aún vive, porque el deseo de recibir grabado en ellas, en oposición de forma a su santidad, las separa de la vida de vidas, y están alejadas de él desde un extremo al otro. Es así porque él no tiene interés en la recepción, solamente en el otorgamiento, mientras las cáscaras quieren solo recibir para su propio placer, nada hacen con el otorgamiento, y no hay más grande oposición que esto. Ya sabemos que la lejanía espiritual empieza con alguna diferencia de forma y finaliza en la oposición de forma, la cual es la más remota distancia posible en el último grado. Los mundos encadenados, sigue diciendo este sabio de esta generación, los mundos encadenados en la realidad de este mundo corporal simbolizan un lugar donde hay un cuerpo y un alma, un tiempo de corrupción y otro de corrección. El cuerpo, el cual es el deseo de recibir para sí mismo, está extendiendo desde su raíz en el pensamiento de la creación a través de los sistemas de los mundos impuros. Repito, escuche bien esto: el cuerpo, el cual es el deseo de recibir para sí mismo, está extendiendo desde su raíz en el pensamiento de la creación a través de los sistemas de los mundos impuros, tal como el versículo dice: y un potro de asno será convertido en hombre, Job 11:12, y permanecerá bajo la autoridad de ese sistema por los primeros 13 años, el cual es el tiempo de la corrupción, que es con relación al Bar Mitzvah. Sigo leyendo: a través de la observación de la Torah y Misbot, a partir de los 13 años, con el fin de entregar alegría a su Creador, empieza a purificar su deseo de recibir, y lentamente lo cambia con el fin de entregar, a través del cual extiende un alma sagrada desde su raíz en el pensamiento de la creación. Repito, a través del cual extiende un alma sagrada desde su raíz en el pensamiento de la creación, pasa a través del sistema de los mundos sagrados y se viste en el cuerpo. Este es el tiempo de la corrección. De esta manera, él acumula grados de santidad a partir del pensamiento de la creación en el infinito, hasta que estos le ayudan a cambiar su deseo de recibir para sí mismo, a recibir con el fin de entregar alegría a su Creador y no para sí mismo. Por eso uno adquiere equivalencia de forma con su Creador, porque la recepción con el fin de entregar, o sea, con el fin de otorgar, es considerada un otorgamiento puro. Cuando leemos esto, entonces, nos damos cuenta de que los rabinos y jueces deshonestos que han pervertido el espíritu de la ley no han querido que
que el individuo se conecte con esta realidad. Entonces hay algo que sucedió en la historia, para que ustedes entiendan cómo el pacto sagrado se ha ido guardando y se ha protegido, porque el pacto sagrado lo es todo. Mañana voy a leer esa cita de que el pacto sagrado es todo. El Sagrado Zohar nos dice a nosotros, ahí está el secreto de todo, en la Sefirá de Yesod. Si no logramos nosotros atraer ese poder de conexión entre las almas, entre nosotros y la humanidad, entre los justos y los sabios, y entre los justos de Israel y los justos de entre las naciones, no va a poder llevarse a cabo la unión de lo divino con lo humano. Así, un poco sencillo para que me entiendan. Entonces, para que esto pudiese ser una realidad, primeramente el Creador, el Ein Sof, nos ha otorgado a nosotros una acción dentro de nuestro mundo, un trabajo. Y a Él le plació que a través de el Ari HaKadosh, el Rabbi Isaac Luria de bendita memoria, pudiésemos nosotros recibir el método, que ya dijimos que es un método de alcance y de percepción, que es la Kabbalah, por medio del cual una persona, cualquier persona, ¿verdad?, puede obtener cualquier nivel de la realidad. Entonces, este santo varón fue usado para traernos ese sistema, este método, y dentro de ese método vinieron dos sistemas. Ahora, antes de conocer el carruaje, porque en eso sí estamos todos en consenso, tanto rabanín como sabios, tanto maestros como instructores, y aún también incluyendo los rabís y los jueces deshonestos que han pervertido el espíritu de la ley, en algo sí estamos entendidos todos en la materia. ¿Y en qué es? En que no podemos, aunque no se puede explicar a profundidad con palabras de nuestro mundo el asunto del Maaseh Merkabah. No porque no se puede entender, sino porque el individuo tiene que ser un receptor entendido, y tiene que ser un receptor que esté transformado y corregido. Si no me queda el tiempo de terminar este estudio sobre la Merkabah hoy, lo vamos a continuar mañana. Tenemos todo el tiempo y no es que vamos a concluir, porque ya las Elijot concluyan, vamos a concluir nosotros el estudio. No, el estudio lo podemos continuar, claro, cambiando la hora, pero sí también podemos continuar porque el pacto sagrado es amplio, es profundo. Quiero leer esta cita, y es posible que esto me lleve tiempo, y entonces por aquí como que concluyamos. Así escribió Rambam. Él lo escribió en la Guía de los Perplejos. Yo lo estoy leyendo de Kabbalah para el estudiante, bajo el subtema o subtítulo: la revelación de un sabio cabalista a un receptor entendido. Así escribió Rambam en la introducción a su comentario acerca de la Torah. Hablamos de Maimónides. He aquí yo llego con el pacto verdadero a todos quienes escudriñan este libro, de todas las insinuaciones que escribo en los secretos de la Torah, pues vehementemente les informo que mis palabras no serán alcanzadas ni comprendidas por ninguna mente o inteligencia, excepto de boca de un sabio cabalista al oído de un receptor entendido. De forma similar, escribió también Rab Haim Vital en su introducción al árbol de la vida. O sea, Haim Vital fue el estudiante o el discípulo de el Ari HaKadosh, del Santo Ari de bendita memoria. Y en palabras de nuestros sabios, Hagigá 11, está dicho: no hay quien interprete acerca de la Merkabah a solas, a no ser luego de que él sea sabio y su mente entienda. Dice aquí que no puede estudiar a solas la Merkabah. O sea, no hay quien interprete la Merkabah a solas, pero dice que lo puede hacer si se une a un sabio
y si la mente del que va a estudiar es una mente entendida, o sea, es un receptor entendido. Por eso les digo que estamos de acuerdo todos en eso, pero eso no es el motivo ni la razón o la causa para que nosotros vengamos ahora y le prohibamos a la gente que estudie Kabbalah. Porque la Kabbalah es el método que nos va a abrir la mente, y la Kabbalah es la que nos va a ayudar a percibir los mundos espirituales. Escuche lo que sigue diciendo el Rambam. Aquí sus palabras son entendidas adecuadamente en cuanto a lo que dijeron que se necesita recibir de boca de un sabio cabalista. Sin embargo, ¿cuál es la obligación? Tanto que también el discípulo necesita de antemano ser sabio y entendido con su propia mente. Y de no ser así, igual le está prohibido ser enseñado, incluso si fuese el justo más grande en el mundo. O sea, si hubiese un justo más grande que el estudiante, y el estudiante no tiene una mente entendida, o sea, no es entendido en su propia mente, entonces está prohibido enseñarle a ese individuo. Además, si él ya es un sabio y entiende con su propia mente, si es así, nuevamente no tendrá necesidad de aprender de otros. O sea que a la par que también ya es un sabio y que entiende, ahora también necesita seguir aprendiendo de otros, porque el asunto de la Merkabah, se han dado muchas suposiciones con respecto a esto, pero el Sagrado Zohar dilucida todas esas cosas, que es el escrito que nos dejó Rabbi Shimon Bar Yochai de bendita memoria. Por lo tanto, quiere decir entonces que sí podemos llegar a interpretar las cosas que están ahí, pero el lenguaje humano no es tan santo como para poder nosotros describir todas las verdades que están ahí, pero el Creador dice que los entendidos entenderán, y eso es lo que dice Daniel en su profecía, y resplandecerán como estrellas en el firmamento. Por lo tanto, quiere decir que esto se va a saber y se va a entender, y vivimos en la generación que necesita entender hoy por hoy qué significa esto del Maaseh Bereshit y del Maaseh Merkabah, que no es el propósito ampliar eso, sino que podamos nosotros entonces despertar la curiosidad, una curiosidad santa por supuesto, y un deseo santo, con el propósito de poder entonces saber de estos dos sistemas, porque al conocer estos dos sistemas, entonces nosotros podremos haber comprendido el pensamiento del Creador, y vamos a cumplir entonces con la meta del Creador, que es satisfacer a sus creaciones. De lo explicado anteriormente, entenderá sus palabras con simple determinación, ya que al fin y al cabo ha sido explicado que con todas las palabras y las declaraciones que llegan a ser pronunciadas por nuestros labios, es imposible explicar por medio de ni siquiera una sola palabra acerca de los asuntos espirituales divinos, ya que ellos se encuentran por encima del espacio, del tiempo y de las imaginaciones, excepto que encontramos un lenguaje especial para estos asuntos, el cual es el lenguaje de las ramas según sus significados en relación a sus raíces superiores. Sin embargo, este lenguaje, aunque es muy competente para su tarea de interpretar y entregar los acontecimientos de la sabiduría, más que los otros lenguajes comunes, seguramente todo esto es dicho solamente si el oyente es sabio por sí mismo, es decir, que él sabe y entiende las relaciones de las ramas hacia sus raíces, puesto que estas relaciones no están para nada claras cuando las vemos de abajo hacia arriba. En otras palabras, que en la observación sobre las ramas inferiores es imposible obtener cualquier conclusión o similitud sobre algún modelo en sus raíces superiores. En otras palabras, como las ramas no pueden ser entendidas desde aquí abajo en el lenguaje de la raíz y las ramas, entonces quiere decir que tenemos que elevarnos, y para poder elevarnos entonces tenemos que conocer el sistema que nos eleve a los mundos superiores, porque por un lado nuestra carencia y nuestra necesidad y nuestra falta hace descender la carroza. O sea, para decirlo en una manera, la dirección de Dios sobre este mundo, la dirección de Legend Soft sobre mi vida, para que entonces una vez que la carroza venga me eleve y me lleve a los mundos espirituales, a los mundos superiores, donde yo pueda entonces oír, ver, como vieron los grandes profetas, tener las visiones, las percepciones, y tener esa conexión audible con el Creador.
y cercana con el Creador para entrar en su pensamiento. Y una vez yo desciendo en la misma carroza que me elevó, desciendo a este mundo y traigo la Kedushá a este mundo en mi vida y en el entorno y con mis amigos del grupo y con todos los que están alrededor mío, y comienzo entonces a extender estas ramas, a extender, ¿verdad?, estas raíces por debajo de la tierra, y comienzo a difundir de manera entonces que podamos llegar a ser uno todos. Eso es amor al prójimo. Que yo pueda ayudar a mi hermano y mi amigo a experimentar lo que yo he experimentado. No puedo hablar de mi experiencia personal, de lo que yo he podido vivir allá arriba. Nadie puede hablar de eso. Por eso es necesario que cada uno conozca el sistema. Y el Rambam nos dice que somos capaces de conocer el sistema. Y el pacto sagrado nos ayuda. Él nos capacita para que podamos nosotros entonces tener la capacidad espiritual de poder conocer el sistema que nos lleve de retorno al Creador a través del método que es la sabiduría de la Kabbalah. Entonces no podemos negar, y cuando los rabinos y los jueces se interponen en esta tarea, entonces ellos están realmente colocándose en contra de la Yensok, están colocándose en contra del Boreolán, y lo que están haciendo es fomentando el espíritu de contaminación sobre este mundo. Y entonces están haciendo que la gente se eleve más sobre la carroza de las Kelipot, sobre la carroza de la impureza, y no sobre la carroza celestial. Quiero terminar con un comentario con respecto a esto, un comentario personal, que el sistema llamado Maaseh Bereshit, en cambio, es la percepción que obtenemos de los mundos espirituales, de las dimensiones, de los grados, de los niveles, de las sefirot, de las neshamot, o sea, de las almas, de las luces, etc. Y a través del conocimiento y de la conciencia. Y esta Maaseh Bereshit, o sea, este cambio de percepción que por medio del cual obtenemos comprensión de los mundos espirituales y de las dimensiones y de los grados y de las sefirot y de las almas y de los orot y de los mundos. Cuando venimos y lo hacemos a través del conocimiento y la conciencia, entonces nos va a mostrar a nosotros la distancia espiritual entre nosotros y los estados superiores. En otras palabras, nos va a mostrar la distancia entre nosotros y el Ein Sof. Y este conocimiento, o sea, nos va a mostrar la disparidad de forma que hay y no la equivalencia de forma, o cuánto nos hace falta para lograr la equivalencia de forma con el Creador. Y este conocimiento del Maaseh Bereshit nos permite llevar el plano mental al espiritual, haciendo que trascienda y pase a ser espiritualmente aplicable. Ese es el propósito del estudio del Ejai, que se conoce como el Maaseh Bereshit, o sea, el estudio de la sefirot, del árbol de la vida y los mundos, que eso está claro, condensado en el Sagrado Zohar, y que los rabinos nos han ayudado a entender, como Rabbi Shimon Bar Yochai, el santo Isaac Luria, de memoria, Baal HaSulam, de memoria, Rabash, y hoy por hoy el Rad Lyman. Entonces, mañana vamos a seguir comprendiendo un poquito más sobre esta cuestión para explicar un poco cómo es que se ha pervertido este derecho que tenemos todos de poder lograr la unificación en el mundo y de poder hacer entonces que el vehículo celestial active el amor dentro de nosotros y esa Merkabah nos pueda ayudar a ascender de lo inferior hacia lo superior, de manera que todos seamos uno, que el Creador nos siga otorgando mucha luz, mucho amor y mucho su bondad y misericordia, y que todos tengan también y reciban de nosotros mucho amor y luz. Shalom Aleichem.